Buenas tardes, soy Cristina Cantudo, redactora jefe de la web de Ser Padres, y hoy estamos aquí charlando un ratito con Lucía Galán, más conocida por todos como Lucía mi pediatra. Y bueno, Lucía necesita poca presentación, es pediatra, es divulgadora, es escritora. Lucía, cuéntanos cómo lo haces para compaginar todo esto con tu faceta de madre y tu vida familiar. Tengo que decir que bueno, al final cada uno se adapta a lo que tiene, y llevo ya muchos años compaginando mi profesión como pediatra en la consulta, viendo niños todos los días, y mi profesión literaria y divulgadora. Y bueno, si hay gente que trabaja de 8 de la mañana a 8 de la tarde en su trabajo, yo trabajo de 8 a 3 en la consulta, y por las tardes, en esos ratitos que me dejan mis hijos libres, afortunadamente ahora cada vez más, porque cada vez son más mayores, pues es de donde araño todo el tiempo para todo lo demás. La verdad es que soy una arañadora de horas por las tardes y de ratitos, de minutos, pero bien, lo llevo bien. Y vocación, ¿verdad? Porque al final es algo que te gusta. Claro, esto es fundamental. Si no te gusta lo que haces, directamente no encuentras tiempo, ¿no? Entonces a mí me apasiona la comunicación, la divulgación, la escritura. Realmente es algo que me gusta y que me sienta muy bien. Yo siempre dije que la trilogía de los 3 primeros libros ha sido como una terapia. Los escribí en 3 momentos de mi vida diferentes y necesitaba escribirlos. Los escribí para los demás, pero también para mí misma. Entonces, cuando algo te gusta y además ves que te sienta bien y encima ayuda a los demás, ¿cómo no sacar tiempo? Pues Lucía, hablando de tus libros, tenemos aquí el gran libro de Lucía mi pediatra, que tienes tú también. Lucía hace un recorrido desde el nacimiento del bebé hasta la adolescencia. ¿Qué podemos esperar de este libro o qué podemos encontrar en él? Bueno, pues este libro era algo que debía a mis lectores, porque después de hacer este vaciado emocional tan grande en los anteriores, que son libros más para sentir, para empezar a leer en la primera página y no parar hasta acabar, para emocionarte, para sentirte identificado, donde dejé buena parte de mi vida, necesitaba recopilar en un libro todas las dudas y todos aquellos motivos por los que los padres pierden la tranquilidad y hace que tengan que ir a urgencias ante el menor síntoma, ¿no? Nuestra sensación como pediatras es que los padres consultan mucho y consultan con mucho miedo. O sea, el principal motivo de consulta no es la fiebre, sino es el miedo a que mi hijo tenga una enfermedad grave. Y yo creo que esto es labor nuestra como profesionales, el intentar aplacar esos miedos con conocimiento y con un lenguaje asequible, llevado a terreno. Entonces abordo todos los problemas con los que nos podemos encontrar desde que nuestro bebé es recién nacido hasta la adolescencia incluida, ¿no? Para que los padres no tengan esa necesidad de buscar información de manera loca o de tener que meter al niño en el coche y llevarlo a urgencias. Yo supongo que es algo que te encuentras pues todos los días, ¿no? Sí, claro. Y también me da un poco de rabia a veces cuando veo a padres que se quejan porque hay compañeros que les han reñido por acudir a urgencias. Yo la verdad tengo que decir que a ningún padre le gusta ir a urgencias. Yo creo que todos tenemos planes mucho más interesantes que ir con tu hijo a urgencias, y que nadie va por gusto. Si los padres van a urgencias, aunque para nosotros nos parezca una chorrada, para ese padre no es una chorrada, si no, no estaría ahí. Entonces, ¿dónde está el error? A veces se culpabiliza de forma injusta a los padres por consumir, por ir a urgencias, pero si a los padres no les llega esa información, quizás que no estamos invirtiendo el tiempo necesario en la consulta para explicarles a los padres qué es una fiebre, qué es una diarrea, qué son unos vómitos o cuál es el motivo para salir corriendo a urgencias y cuándo podemos esperar, ¿no? Entonces esa fue un poco la reflexión que hice antes de escribir este libro. Uh-huh. Y Luciana, en el libro también comienzas con una carta a la futura mamá en la que hablas del posparto. Y quería preguntarte un poquito cómo fue tu experiencia y si crees que todavía se habla poco de las emociones, los sentimientos y la fase por la que experimentan las mujeres en esta etapa. Pues mi posparto, como el de la mayoría de las madres, fue horrible. Horrible. Y hablo de él en todos los libros. O sea, no hay un solo libro en el que no... Bueno, en los cuentos de Lucía mi pediatra, ahí no hablo del posparto, pobrecitos los niños, todavía no toca. Pero en todos los demás sí. Porque yo creo que es una asignatura pendiente. Yo cuando pasé por él hace 13 años con mi hijo mayor,
tuve la sensación de que estaba viviendo algo para lo que no había recibido nada de información. Y yo ya era pediatra. Y yo ya había asistido cientos de partos. Y había visto cientos de madres y de padres y de recién nacidos. Y nadie me lo había explicado. Ni en la facultad, ni salía, por supuesto, en ningún libro, ni en las prácticas, ni siquiera con mis compañeros adjuntos cuando me incorporé en la plaza y todavía no había tenido hijos. No sabía de lo que era. Entonces fue una sensación de qué está pasando, de por qué no nos cuentan esto, de por qué nadie habla de este tema, por qué ni siquiera mi madre me lo ha contado. Fue una necesidad de decir, de esto hay que hablar, porque las madres realmente lo pasan mal, las parejas lo pasan mal, son unas semanas de disputas, de encontrarte fatal, de llorar, de no saber por qué llorar, de no sentir esa explosión de alegría o de vida que se supone que tienes que sentir desde el primer momento. Entonces, creo que aún a día de hoy se sigue hablando poco, porque yo lo veo en la consulta, todos los días veo mamás primerizas y les pregunto cuando vienen con el bebé de una semana, 15 días, bueno, ¿y tú cómo estás? Y hay algunas mamás que se echan a llorar y luego me dicen, es que es la primera persona que me pregunta cómo estoy yo. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que pasemos millones de mujeres por algo tan compartido como puede ser el posparto y no hablemos de ello? Pues sí, el primer capítulo es una carta a esa futura mamá diciéndole, piano, piano, esto es maravilloso, pero tranquila, que todo va a llevar su tiempo, no te sientas culpable, habrá momentos terribles, habrá soledad, habrá miedo, pero al final el viaje va a ser alucinante, eso te lo garantizo, pero poco a poco. Poco a poco, con calma. Sí. También hablas, Lucía, de otro gran tema en el libro, como la lactancia materna. Sí. ¿Cuáles crees que son los mitos más extendidos que hay sobre ella? ¿Y qué le dirías, por ejemplo, a una mamá que está intentando dar el pecho y está teniendo problemas? Bueno, los mitos hay muchísimos y los vamos derribando todos en el libro. Pues desde mi leche no es buena, explicamos, ¿no? No hay leche de esto, mi leche está aguada. No hay leche aguada, toda la leche materna es buena, siempre por definición. O tengo poca leche, realmente las hipogalácteas, que es lo que se llaman las madres que fabrican poca leche, es nada, entre un 1 y un 5%, o sea, es muy poca la población que realmente tiene una hipogaláctea como tal que justifique una retirada de la lactancia materna. Mi leche no le alimenta. Bueno, hay infinidad de bulos que nosotros con paciencia y con tiempo necesitamos desmentir, porque es el principal motivo de abandono de la lactancia, todos estos bulos, ¿no? Pues si te ha ido mal con tu primer hijo, al segundo no quieres ni oír hablar del tema, porque si crees que no tuviste leche con el primero, con el segundo no vas a tener, y entonces intentas explicarles a las madres que no, que tal, o tengo el pezón invertido, no le voy a poder dar pecho, pues no tiene nada que ver hacia dónde mire el pezón, da igual, puedes darle pecho. Entonces todo esto requiere de mucho tiempo y de mucha sensibilidad para abordarlo con las madres. La mamá que tiene dificultades a la hora de dar el pecho le diría que consultara con profesionales, porque uno de los principales motivos de abandono de la lactancia es ese bombardeo de información de la gente que desde la mejor de sus intenciones lo que consiguen a veces es el efecto contrario. Entonces, que consulten con su matrona, con expertas en lactancia, con su pediatra, con su ginecóloga, pero que consulten. Que se sienten delante de un profesional, que se pongan al bebé al pecho, que se observe esa toma, a ver dónde está el problema, si está en el bebé, si tiene un frenillo, si está en el pecho, si está en la postura, si está en la mamá, porque la inmensa mayoría de esos problemas podemos reconducirlos. El problema es cuando ya consultan tarde, cuando ya vienen, cuando el bebé tiene 20 días, 25 y ya las madres están totalmente ya agotadas y hemos perdido esa lactancia. Entonces, de primer consejo, pide cita con tu pediatra, no te esperes a los 15 días. Si puedes ver que te vean antes, mejor. A mí me gusta verlos casi recién salidos del hospital, porque es cuando tenemos ahí la oportunidad de ir abordando punto por punto para solucionar sus problemas. Es momento de buscar ayuda, ¿no? Sí. Sí, que nos cuesta a veces pedir ayuda, pero es que es absolutamente necesario. Aquí nadie ha hecho las cosas solas por sí mismo y cuando nos ha tocado hacerlas solas, pues a veces nos hemos equivocado y hemos echado en falta, ay, ojalá hubiese conocido a esta persona antes o ojalá hubiese pedido ayuda antes, ¿no? Estamos aquí para ayudar. Te iba a preguntar también, Lucía, en el libro hablas de otro apartado de los motivos más frecuentes de consulta. ¿Cuáles son, según tu experiencia, los que están en el top 5? Top 5. Fiebre. Fiebre, los 5. Fiebre. Tos.
mi hijo tose, no se le va la tos, le despierta por la noche, lleva 15 días tosiendo, mocos. Es que no puede estar todo el invierno con mocos. ¿Necesitará un antibiótico? Los mocos se han puesto verdes, esos que se han infectado y necesitan un antibiótico. Tendrá las amígdalas grandes o las vegetaciones porque siempre está con mocos. Los mocos agobian muchísimo. Las dudas de alimentación. Las dudas de alimentación está siempre en el top 5. Tengan la edad que tengan, los padres siempre tienen dudas de alimentación, sobre todo los pequeñitos, ¿no? Y luego en el top 5 también está el sueño. Sí, problemas de sueño. Mi hijo no duerme, ¿cuántas horas tiene que dormir mi hijo? Esta pregunta les encantan. Tiene múltiples despertares. El sueño es un tema complejo. Muchas veces no el problema está en el niño, muchas veces sino en cómo se duerme a ese niño, ¿no? Esas rutinas que se hacen. ¿Y cuál es el miedo más común que hay siempre detrás de estas dudas? ¿El miedo a una enfermedad grave, a no saber actuar? Sí. Yo siempre digo que el principal motivo de consulta para acudir a urgencias no es la fiebre, ni los vómitos, ni la tos, es el miedo a que tu hijo tenga una enfermedad grave. Eso es lo que les hace acudir a urgencias a los padres, ¿vale? Entonces, ahí es donde entra en juego la información veraz, información sensible, cercana, casi de tú a tú, para que los padres sepan discernir cuándo su hijo puede tener una enfermedad grave y hay que ir a urgencias y cuándo no, porque realmente la inmensa mayoría de las consultas a urgencias son demorables. Se pueden solucionar al día siguiente, a los 2 días y no son motivo para ir a urgencias. Pero los padres, ante el desconocimiento, el miedo les invade y el miedo es lo que hace, que se planten en urgencias, ¿no? Entonces, ese fue un poco el origen de escribir este libro. Vamos a dar calma a los padres y vamos a darles recursos. No vamos a ser no infantilicemos a los padres, ¿no? Esto no es nada, ¿no? Bueno, no será nada, pero dime lo que es, dime lo que tengo que vigilar, ¿no? Vamos a darles todos esos recursos para que los padres puedan solucionar la inmensa mayoría de sus problemas sin necesidad de salir a urgencias. Y Lucía, la pregunta del millón. Si lo cojo cada vez que llora, se acostumbra a los brazos. ¿Cuántas veces has oído esto? ¿Y cuál es tu respuesta? Millones. La he escuchado millones. La respuesta es no. La respuesta es, mira, tu hijo no acaba de nacer. Tu hijo no tiene 1 mes de vida. Tu hijo tiene 9 meses y 1 mes, 10 meses. Tu bebé lleva 9 meses ahí dentro, sintiendo, escuchando el latido de mamá, escuchando la voz de mamá, flotando en un líquido calentito, desnudito, sin saber lo que es el hambre, sin tener dolor de barriga porque no hace la digestión, sin tener sobresaltos. Ahora acaba de nacer, acaba de llegar al mundo, pero todo es nuevo, ya no está flotando, hay distintas temperaturas, ya no escucha el corazón de mamá continuamente, hay veces que no oye la voz de mamá, me ponen un montón de cosas encima de mi piel que no sé ni lo que son. ¿Cómo no va a llorar ese bebé? Es normal que llore. ¿Qué tenemos que hacer? Cogerlo, achucharlo, pesarlo, desnudito, piel con piel, que vuelva a reconocer nuestro olor, nuestro latido. Es normal que los niños lloren, porque están en un mundo completamente diferente al que conocían. Así que ya tendremos tiempo para educar, ya tendremos tiempo para poner límites, de los que también hablamos en el libro. Pero esos primeros meses son para disfrutar y para conocernos y para olernos y achucharnos y sentirnos. ¿Qué beneficios dirías tú que es los más importantes que aportan los abrazos y las caricias al bebé? Y el sentirse querido. Yo creo que lo que más valor tiene hoy en día en nuestras vidas es sentirte querido. Amar es muy importante, ¿no? El sentir que amas a tus hijos, a tu pareja, a tus padres, esto es muy grande, te hace muy grande. Pero el sentirse amado, eso yo creo que lo supera, ¿no? Entonces, ¿habrá algo más bonito que nuestros hijos sepan y sientan que les queremos incondicionalmente? Que pase lo que pase, vamos a estar ahí, que siempre van a tener ese abrazo o ese beso y que hagan lo que hagan, vamos a seguir siendo sus padres y les vamos a querer siempre. Yo creo que eso tiene que ir en todas las mochilas de nuestros hijos. Muy necesario esto, si lo necesitamos todos, ¿no? ¿Cómo no lo van a necesitar? Vamos a pasar, Lucía, del amor un poco a la rabia, más en concreto a las rabietas. Muy bien. También otro gran temazo. Sí. ¿Qué tips darías para controlar las rabietas de los niños?
Bueno, primero, ¿qué es lo que intento explicarles a los padres en la consulta y explico en el libro? Les explico a los padres cómo funciona el cerebro del niño. Porque hay padres que intentan tratar a sus hijos como adultos en pequeñito y no son conscientes de que su cerebro, de que el cerebro del niño es diferente al cerebro del adulto y que hay muchos razonamientos complejos que los niños no entienden. Y no entienden no porque nos quieran hacer de rabiar, no porque nos tengan manía, no porque tengan un mal día, sino porque no tienen las estructuras cerebrales para comprender esas órdenes tan complejas o esas explicaciones tan complejas. Entonces hago una primera introducción de cómo funciona el cerebro de un niño y cómo se va desarrollando. Y en base a eso, los padres ya dicen, ostras, claro, es que ¿cómo pretendo yo explicarle a mi hijo que no puede tocar el enchufe si le empiezo a explicar que si la electricidad, que si tal, que si cual, que si... A veces ves a padres explicándoles unos temas complejísimos a niños de 2 años que no los entiendes ni tú cuando les estás escuchando y dices, madre mía, cuando el niño lo único que necesita saber es eso no se toca. O con 12 meses simplemente decirle no. Hay mamás que en un intento de esta amorosidad a veces que desprendes, no, cariño, el enchufe no se toca, mi amor, porque si tocas el enchufe, entonces puede salir una cosita. Y el niño, ¿dónde está el límite? Se ha diluido el límite en toda esa explicación. Además, es que produce el efecto contrario. Ese niño ve a su mamá contándole eso y lo que apetece es meter los dedos en el enchufe, ¿no? Entonces, tenemos que explicar a los padres que no todo merece una explicación larga y elaborada, que los límites tienen que ser cortos, precisos y adaptados a su edad. No. Ya está. Es que no sé cómo decirle que no, es que ya no sé, es que no sé cuántas veces se lo he dicho. Pues es muy fácil, no. Es que se lo repito 20 veces, pues 80. Es que los niños aprenden a base de repetición, 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 repetición. Así que el límite corto, conciso y adaptado a su edad. Otro tema del que hablas en el libro, Lucía, los dientes, también la dentición. La salida de los dientes duele tanto como creemos, suele provocar fiebre. Los dientes no producen fiebre. Niños que vienen a la consulta 3 días con 38,5, no, es que le está saliendo un diente, busca otra causa siempre, ¿vale? Los dientes, realmente la evidencia científica de la que disponemos hasta la fecha es que no producen tanto dolor como se cree o como se dice, ¿eh? Que hay mucho de leyenda urbana, que hay muchos niños que empiezan la dentición sin pena ni gloria y no lloran, que los niños de 6 años cuando cambian los dientes no les duelen, que los dientes que sí que duelen son las muelas del juicio por un conflicto de espacio, pero el resto de dientes que salen a los niños entre los 6 y los 12 años, que están saliendo esas piezas que son mucho más grandes, casi ningún niño refiere dolor. Pueden tener molestias puntuales, en un momento concreto, pero cuando tenemos un bebé que de repente ha cambiado todo su patrón de sueño, que llora incesantemente de día y de noche, que empieza con fiebre, con febrícula, que deja de comer, siempre hay que buscar una causa que no sea los dientes. Otra cosa es que en un momento puntual es que parece que se queja porque, y justo en ese momento ves que está brotando, bueno, puede tener una ligera molestia. Pero nunca debemos justificar síntomas de larga evolución achacado a los dientes. Al final, eso el peligro que tiene también es que se puedan enmascarar otro tipo de problemas. Claro. Achacándolos a los dientes. Y justamente, mira, la semana pasada justamente vi yo un bebé que era el 5.º día de fiebre y la madre estaba súper tranquila, era el 3er hijo, y dice, no, es que le está saliendo su primer diente. Y 5 días de fiebre, había llegado hasta 39 y tenía una infección de orina. Una infección de orina de vías altas, una pielonefritis que decimos que afecta al riñón. Y el bebé lo estaba llevando medianamente bien, pero tenía una pielonefritis, quiere decir que hubo que tratarle con sus antibióticos, controlarle, hacer una ecografía, o sea que a veces es verdad que hay papás que consultan con 1 hora de evolución de fiebre y hay otros papás súper tranquilos que tienen un bebé de 6 meses con 39 en su casa 5 días y es el diente, y lo que tiene es el riñón todo chuchurrío. Pobre. Lucía, hablábamos también que el libro hace un recorrido hasta la adolescencia. Sí. ¿Qué le dirías, por ejemplo, a sus padres, además tú tienes experiencia también en esto, que están viendo cómo sus hijos inevitablemente entran en la adolescencia? Inevitable y maravillosamente entran en la adolescencia. Pues que, a ver, que estén tranquilos, que a la adolescencia se le tiene mucho miedo, hay mucha ansiedad anticipatoria, ¿no? Esos mensajes de
Ay, pues es que mi bebé no duerme, tal. Pues ya abres la adolescencia. Ay, las rabietas, no sé qué. Eso no es nada en comparación con la adolescencia. Ay, qué miedo cuando sea adolescente. Lo escuchamos a cada paso, ¿no? Realmente la adolescencia es una etapa fascinante. O sea, es una etapa fascinante porque es la traca final del desarrollo de nuestros chavales, ¿no? Es ese niño pero no, ese medio adulto, es ese momento en el que él empieza ya a definir su personalidad, su identidad, es esa búsqueda personal por lo que le gusta, por lo que le apasiona, por lo que le mueve y le remueve, y descubrir esto en tu hijo es apasionante. O sea, descubrir que tu hijo de repente de toda la vida le gustaba algo y que ahora ya no le gusta y además defiende con vehemencia lo que él considera que es justo y lo pelea y así lo demuestra, es fascinante. Es una etapa de máxima creación en el cerebro. Desde el punto de vista neurofisiológico se produce un fenómeno que se llama la poda neuronal, donde aquellas neuronas o aquellas conexiones neuronales que el cerebro del adolescente interpreta que no va a utilizar porque lleva tiempo no utilizándolas, las elimina, hace una poda y se queda con las más fuertes, con las que le van a ayudar a salir adelante, con las que el niño está, las que el niño está potenciando. Y entonces ahí es donde ves que dices, es que estoy conviviendo con otro ser, es que este no es mi hijo, sí es tu hijo. Lo que pasa es que se ha hecho una limpieza de todo lo infantil, de todo lo que él considera que no le va a servir, y estamos viendo crecer un árbol nuevo y más fuerte, ¿no? Entonces, que lo vivan con esa pasión, con la misma pasión con la que recordamos nosotros nuestra adolescencia. Que a veces no entendemos a los adolescentes y es tan fácil como echar la vista 20 años atrás o 25 años atrás. Entonces entenderás por qué a tu hijo no le apetece estar todo el día contigo, por qué a tu hijo no le hace ni pizca de gracia que le des un beso de abuela en la puerta del instituto. Entenderás por qué no te cuenta ya sus secretos, porque tú tampoco lo hacías, ¿verdad? Porque además todos hemos pasado por eso, entonces... Sí. Y quien no lo haya pasado, malo, porque luego lo pasa a los 40 y malo. Y malo peor, es. peor. Así que viva la adolescencia cuando toca, que luego un adolescente con 40, eso sí que no mola nada. ¿Y qué dirías tú que es lo más maravilloso de la adolescencia, por ejemplo en el caso de tus hijos, y qué es lo más complicado o la parte que más cuesta? Yo lo más maravilloso que estoy viviendo ahora mismo como madre, porque en la consulta también veo muchos adolescentes, pero claro, es mucho más intenso en casa, es la complicidad. La complicidad que he llegado a generar con mi hijo mayor, por ejemplo, que ahora tiene 13 años, ahí digamos 1 año y medio de intensidad. Me he dado cuenta que para las cosas importantes, para él estoy ahí incondicionalmente. O sea que sí, que mamá eres una pesada, no me molestes, no entres en mi habitación, no tal. Pero cuando lo he visto claudicar, es que ha venido corriendo, o sea, que se ha metido en mi cama, que me ha dado un abrazo, que mamá, hoy necesito que me des un abrazo. ¿Sabes? Son como pequeñas almendritas que ya te da muy de vez en cuando, pero que cuando te las da, las recoges con todo ese significado que tienen de decir, ostras, sigo siendo su persona principal, ¿no? Seguimos aquí. Esto es lo más bonito. Y lo más difícil es, pues, el descubrir que tú sigues teniendo mucha necesidad de estar con ellos a todas horas, porque tú sigues siendo la misma madre que hace 3 años, pero ellos no tienen esa necesidad. Entonces eso es un poco doloroso, el ver que en determinados momentos les sobras o que en determinados momentos están mejor sin ti. Eso es un pequeño duelo que tenemos que trabajar, pero forma parte de su desarrollo. Y a alguien que esté ahora mismo pasando exactamente lo mismo que tú, ¿qué le dirías? Aparte de ánimo. Pues que comparta estas experiencias porque nos ayudan a todos, porque todo el mundo habla fatal de la adolescencia y entonces yo cuando me encuentro con alguien de mi generación que habla apasionadamente de la adolescencia de sus hijos, pues me da un subidón tremendo, porque si a mí me pilla en un momento bajo, me anima, porque me muestra esa faceta tan chula que tiene la adolescencia. Y por otro lado, que lo vivan como un escalón más en su personalidad, que no es un antes y un después, no es una puerta que se abre para entrar en otro universo, no, es un escalón más en su desarrollo. Entonces, igual que la época del primer año es todo algodones y es todo dulzura y es todo sensibilidad, no podemos vivirla con tristeza cuando se termina,
y afrontas los 2-3 añitos con otra energía y el primer día de cole de los 6 años con otra diferente, pues la adolescencia es igual, es otro escalón, no es el final ni tampoco es el principio de nada, es una etapa más. Pues Lucía, cambiando ahora un poco de tema, te querría preguntar, pues con toda esta situación que estamos viviendo, es inevitable preguntarte cómo lo has vivido tú como profesional sanitaria, esta situación, y cómo ves también la evolución en un corto o largo plazo del virus y de la pandemia. Bueno, pues la he vivido con muchos altibajos, imagino que como todo el mundo. Empecé con mucha fuerza, empecé muy súper optimista, muy tranquila, con una actitud muy, muy fuerte. Y me mantuve ahí fuerte de energía durante el primer mes y medio. Y hace 2 o 3 semanas, cuando ya empezó todo a bajar y ya ves todo lo que ha sucedido, el impacto que ha generado, tanto en tu entorno como en todo el país y en todo el mundo, te das cuenta de lo que ha sido, de lo que probablemente todavía nos quede, de la incertidumbre de si nos puede volver a pasar. El shock tan grande de comprobar que nuestro sistema sanitario llegó un momento en el que se colapsó. Yo creo que esto nadie nos lo hubiésemos imaginado. O sea, los médicos estamos acostumbrados a lidiar con la enfermedad y con la vida y con la muerte y a estudiar, pero yo creo que en nuestras cabezas nunca imaginábamos que no iba a haber recursos para tratar a los pacientes. Entonces, el asumir que ha habido pacientes que han perdido la vida porque no había los recursos necesarios y que si ese mismo paciente hubiese enfermado 2 meses más tarde, hubiese tenido más posibilidades de sobrevivir, eso ha sido muy duro como profesional, el asumir que nuestro sistema no es invencible. Y me he acordado mucho de mi experiencia en África. Cuando yo estuve en Senegal y en Níger y hablaba con madres que habían perdido a sus hijos por una simple diarrea y te lo contaban con esa resiliencia impresionante de las madres africanas, que como no tenían agua, pues el bebé se había muerto por deshidratación, porque no tenían agua, porque el agua estaba a 11 kilómetros en el pozo y como tenía 6 hijos más, pues no podía ir 3 veces al pozo a por agua y entonces el pequeño se había muerto. Y te lo explicaban así, decías, pero ¿cómo puede ser que se mueran por no tener ese recurso, ¿no? O ibas a los hospitales y te explicaban los compañeros pediatras que no tenían sueros y que cuando un niño entraba en shock no podían reanimarle con sueros porque no tenían sueros. Decías, pero es tremendo, ¿no? Que se te vayan vidas así. Pues esta situación me ha conectado con eso, es decir, que se hayan muerto personas porque no había, por ejemplo, un respirador en ese momento para esa persona, ha sido como, pues eso, efectivamente, a todos aquellos que pensaban que hay un primer mundo y un tercer mundo, no, señores, vivimos todos en el mismo mundo y nadie es invencible. Un golpe de realidad, desde luego, para... Sí, de realidad, de humildad, de todo. Ha sido un shock y ahora lo vivo como... Estoy con una alegría contenida, ¿sabes? Estoy como cuando te rompen el corazón, ¿sabes? Que luego te vuelves a enamorar, pero dices, sí, pero ojo, que aquí hay una cicatriz. Pues un poco así. Estoy alegre, pero expectante a ver qué va a pasar. Si va a haber... Te iba a preguntar también, ¿tú crees que es momento ahora de relajarnos o es el momento más que nunca de extremar precauciones, de ser conscientes? Creo que es momento de recuperar parte de nuestra vida y de reencontrarnos con los nuestros, porque lo necesitamos todos, necesitamos de los abrazos de nuestros padres, de nuestra familia, lo necesitamos, pero con mucha cautela. No es momento de celebrar una fiesta con 20 personas, pues no es momento. No es momento de, es que es mi cumpleaños y voy a juntar a 15 amigos. Pues no, pues vas a cumplir años muchas veces. No es el momento. Pues yo prefiero ir a pasear con una amiga que a quedar con 8 amigos a cenar ahora mismo. Porque caminando estás con tu mascarilla y os estáis protegiendo mutuamente y os ponéis al día igualmente. Pero a lo mejor ahora no es momento de hacer cenas multitudinarias, ni de juntarnos tan estrechamente si no estamos conviviendo. Es momento para seguir lavándonos las manos con la misma intensidad que hace un mes, de llevar las mascarillas cuando no podemos garantizar esos 2 metros de seguridad y de estar muy pendientes de cómo va cambiando, ¿no? De que publicamos esta entrevista dentro de 3 meses y dirán, madre mía, qué exagerada. Pues ojalá,
Pero a día de hoy estamos en este punto y depende de nosotros el que salgamos antes o después, si lo hacemos mejor o peor. Y Lucía, ¿qué impacto crees que va a tener esto, por ejemplo, en la infancia, en los niños? Pues en los niños que tienen una estructura familiar y sanitaria sólida y amorosa y bien cimentada, poco o nada. Los niños van a recuperar su normalidad. El niño tiene una gran capacidad de adaptación a cualquier medio. Ellos entran, salen, se adaptan, aceptan. Y en este grupo de niños creo que de aquí a unos meses la mayor parte de ellos lo recordarán como algo anecdótico, hasta gracioso y poco más. Pero tenemos un grupo de niños más vulnerables que no, que les va a costar más y que lo van a sufrir más. Niños que no se les puede garantizar una educación como se está haciendo ahora vía telemática online porque sencillamente no tienen dispositivos electrónicos en sus casas. Niños que con necesidades especiales, que necesitan de una sólida red sanitaria a su alrededor, que ahora mismo no se le puede dar. Y son niños que siguen necesitando de sus terapias. Niños que son víctimas de violencia doméstica, que aunque nadie habla de ellos, hay muchos. Niños en riesgo de exclusión social, que hay muchos en nuestro país. Pues este colectivo me preocupa mucho. Que España es uno de los países con tasas más altas de abandono escolar. ¿Qué va a pasar ahora si la mitad de las clases van a ser de una manera, la mitad de otras? Pues esto me preocupa, la verdad. Sí, normal. Yo creo que es alguna realidad que nos preocupa ahora mismo a todo el mundo. ¿Cuál va a ser el siguiente paso y cómo va a ser? Sí. Y Lucía, ¿tú qué enseñanza has sacado de toda esta situación a nivel personal? Pues me he reafirmado en el pensamiento de que no somos invencibles, de que la vida es frágil, de que los recursos son limitados y de que lo único que nos puede sacar de esta situación y de futuras que puedan venir es la inversión en recursos, en investigación, en ciencia y en cuidados de nuestra sanidad y de nuestro entorno científico, ¿no? Que yo creo que está ahí la base, que sin educación, sin ciencia y sin investigación no vamos a ser capaces de progresar. Ahí es donde está el verdadero progreso. Entonces yo creo que todos debemos hacer una reflexión en torno a esto y pedirle a nuestras autoridades o a quien corresponda inversión en este sentido, en garantizar las necesidades fundamentales de la población, que son la sanidad, es la educación y la ciencia. Y a nivel personal, pues a mí me trajo muchas más horas de las que estaba acostumbrada con mis hijos. He visto florecer la adolescencia de mi hija pequeña, que ha empezado en pleno confinamiento y he podido establecer ese vínculo y esa complicidad que antes no teníamos tan estrecha. O sea que he sacado mucho aprendizaje en positivo también con la convivencia con mis hijos. Eso es lo positivo, desde luego. Siempre, lo positivo, siempre. Y Lucía, si para terminar, ¿qué le dirías a nuestros lectores? ¿Por qué le dirías a nuestros lectores que no se pueden perder este libro? Pues porque os va a aportar conocimientos, aprendizaje, serenidad y tranquilidad a la hora de criar a vuestros hijos, porque no hay chaval que llegue a los 15 años sin haberse puesto enfermo, porque no hay maternidad ni paternidad sin miedo, sin múltiples preguntas y sin búsquedas desesperadas en internet por problemas de salud. Entonces yo creo que tener un libro de referencia que resuelva las principales dudas por las que atraviesan la mayoría de los padres y les dé serenidad, eso ya es un regalo. Porque si algo nos falta en nuestro mundo actual es paz, ¿eh? Es paz en todo, en la crianza, en el conocimiento, en nuestras vidas. Entonces yo intento rodearme de personas que me dan paz, en el trabajo busco lo que me da paz, ya solo leo o veo contenidos digitales que
que me alegran, que me dan tranquilidad, que me dan paz y huyo de todo lo demás, porque es una verdadera intoxicación de información la que estamos viviendo ahora mismo. Huir del ruido, yo creo que al final sí. Lo necesitamos todos. Sí. Pues Lucía, muchísimas gracias. Un placer hablar contigo. Gracias a ti, gracias a vosotros y ánimo en lo que nos queda. Esto te iba a decir exactamente lo mismo, que mucho ánimo para todo lo que nos queda y que muchas gracias de nuevo por la labor que hacéis, que bueno, ya hemos visto que los profesionales sanitarios deberíais llevar capa muchas veces. Que va. Esto es un trabajo en equipo. Unos sin otros no hubiese funcionado. Os necesitamos y os necesitamos para que esto salga adelante. Por muchos sanitarios que estemos ahí al pie del cañón, si luego no hay esa ayuda fuera, nos venimos todos abajo. Así que a tope, nos necesitamos a todos fuertes. Así que ánimo a vosotros también. Pues por nuestra parte ahí estaremos. Gracias. Muchas gracias, Lucía, un placer. Adiós.